Muy buenas tardes, les saludamos del Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad con el licenciado en nutrición, Luis Enrique Farro Gamboa. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta semana para compartir su experiencia, su conocimiento en un tema muy relevante, muy importante sobre la nutrición y el cáncer. Hoy vamos a aprender, vamos a recordar algunos beneficios de la alimentación relacionados con el tema de cáncer. Licenciado, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenido nuevamente en nuestras actividades académicas que realizamos en nuestro hospital de Tarapoto. Muy buenas tardes, de verdad, doctora, muchísimas gracias. De verdad, al hospital, agradecerle por estas invitaciones que nos hacen a nosotros en el tema de nutrición y qué más de hablar de un tema tan importante que es la nutrición y el cáncer, ¿no? En la actualidad, pues, hablar de alimentación ya es una cosa muy amplia. Y lo que también nosotros hemos visto ya en la actualidad, que las distintas enfermedades que ya vienen de la mano con nosotros, con las personas que aparentemente comemos sano, viene acompañado siempre de enfermedades, y muchas de ellas enfermedades metabólicas, en algunos irreversibles y otras que sí se pueden curar. La idea es que con la alimentación podemos salvar vidas, ¿no? Y eso ya está comprobadísimo, que la alimentación es una pieza fundamental en la recuperación de los pacientes, ¿no? Entonces vamos a hablar un tema importante que es cómo comer, qué comer, cuáles son los factores que nos llevan a tener esta enfermedad, y ojalá que las personas que están viendo este tema tan importante sobre la nutrición y cáncer lo pongan en práctica, y algunos que están de repente incurriendo en faltas en el tema alimentario o consumiendo alimentos que van a causar daño, y hoy día se van a dar cuenta de muchos alimentitos que lo comemos a diario y que pueden estar fabricando algunos radicales libres en nuestro cuerpo y que pueda acelerar el proceso del cáncer. Entonces es importante el tema que vamos a tratar hoy día. Yo agradezco siempre al hospital, agradezco al área de capacitaciones, porque siempre está pendiente de conocer un poco más para enseñar al resto, ¿sí? Cuál es lo importante, en este caso de la alimentación, para mejorar el tema del cáncer. La siguiente, por favor. Algunos factores que predisponen a esta enfermedad llamada cáncer, ¿sí? Ahí la tenemos, ¿no? Porque, miren, trabajar, por ejemplo, con dietas entre 35 a 40 calorías es un factor de riesgo. Siempre hay que manejar calorías un poco más altas en algunos casos. ¿Se pueden trabajar calorías bajas? Sí, dependiendo obviamente del tema de la enfermedad, pero siempre teniendo muy en cuenta el control y la evaluación por un profesional, en este caso del campo de la nutrición. El tabaquismo, ¿sí? Nos lleva a un 30% de predisponer problemas de cáncer, ¿sí? Los comportamientos reproductivos, los riesgos ocupacionales. Y cuando hablamos de un riesgo ocupacional, tiene que ver mucho los acontecimios que nos pueda llevar de repente en un centro laboral, el mismo ejercicio de la profesión, grado de estrés, ¿no? De repente trabajos muy forzados, ¿no? O trabajar en varios lugares, también tiene que ver mucho eso. Consumo de alcohol, la exposición excesiva al sol, ¿no? A un 3% de predisponernos al tema de cáncer. Una contaminación ambiental. Ahora con este tema de las guerras, de las bombas nucleares, que tiene que ver mucho también con eso, el trabajar de repente cerca minas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos pueden predisponer, ¿no? Aditivos alimentarios, medicamentos y algunos procedimientos médicos que va a tener un 1% de predisponer temas de cáncer, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los promotores e inhibidores de la dieta? ¿Sí? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? El uso de carbohidratos,
lípidos, los alcoholes, la sal, las proteínas, las frutas y las verduras. Entonces, aquí vamos a hablar mucho de ellos, ya van a ver las cantidades, si el alcohol es dañino, si la sal también nos hace mucho daño, si el uso de verduras, por ejemplo, crudas es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, es importante también eso saberlo para que ustedes en el momento lo puedan practicar. La siguiente, por favor. Algunos promotores e iniciadores de tumores más conocidos en la dieta, ¿no? Iniciadores de tumores, tenemos la nitrosamina, ya vamos a hablar qué significa la nitrosamina, el benzopireno, ¿no? Los plaguicidas, el DDT, ¿no? El diestrovestrol, que es un producto también nocivo para nuestra salud, ¿sí? Y algunos promotores también de tumores, ¿sí? Tenemos la sacarina, ahí tenemos la gaseosa, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Esa gaseosa cero que tú encuentras en el mercado y dice cero azúcar, hay que tener en cuenta que la sacarina siempre está presente ahí para poder endulzar, por más que tenga stevia, porque ahora se usa mucho el stevia también, pero la sacarina es un buen promotor de tumores, el exceso de grasas, las temperaturas muy altas, entre 43 y 45 grados centígrados, los esteroides sexuales, que ahora la gente acude mucho a los gimnasios, utiliza muchos los esteroides para formar músculo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la L-carnitina, la taurina, la cafeína, que son utilizados mucho en gimnasios, que puede mejorar el tema del músculo, te puede conllevar a promover, ¿no? En el cuerpo el uso de células cancerosas, ¿no? En este caso los tumores. Hay que tener bastante cuidado también en esto. Si la siguiente, por favor. Los benzopirenos. Vamos a ir hablando un poquito acerca de ellos para que ustedes los conozcan, ¿no? Cuando hablamos de los benzopirenos, son sustancias derivadas de la combustión. Acuérdense ustedes que cuando ustedes van a preparar, por ejemplo, un pollito a la brasa, o van a prepararse un pollo al carbón, o van a prepararse un pollo en la parrilla, donde siempre va a haber presencia de carbón. Ese carbón, al momento de la combustión, suelta una ceniza. Esa ceniza se pega en las paredes de la carne, en este caso puede ser pollo, puede ser, o cualquier tipo de carne de res inclusive, o cualquier tipo de carne. Esa ceniza forma cianuro, ¿no? El cianuro es el formador de células cancerosas, ¿no? Los famosos benzopirenos. Las carnes ahumadas, ¿sí? Las carnes ahumadas, fíjense el salmón, jamón, las costillas, qué rico, ¿no? Y obviamente también en el humo del cigarrillo. Antiguamente se pensaba que en el humo del cigarro solamente tú botabas el famoso CO2 al momento de botar el humo, sino que ahora ya se han encontrado metales muy pesados como el cadmio, que el daño lo recibe la persona que está a tu ladito. Si tú fumas, ¿sí? El 60% de ese cadmio lo absorbe la persona que está a tu lado. Y ponte a pensar, si tú eres un fumador o fumadora y tienes a tu hijo al lado, el 60% de ese metal llamado cadmio lo va a absorber y obviamente eso va directamente a los alvéolos pulmonares y lo destroza, ¿no? Provocando también cáncer al pulmón. La siguiente, por favor. El dietrovestrol, el famoso DEB, que son sustancias cancerígenas y que son utilizados mucho en las granjas avícolas. Lo utilizan, por ejemplo, para obtener en menos tiempo un pollo de mayor tamaño. El pollo criado, por ejemplo, en la chacra, el tiempo que debería de tener para el consumo, más o menos estamos hablando de 2,5 kilos, 3 kilos, un pollito de chacra dura hasta 6 meses. 6, 7 meses de crianza solamente con maicito. En las granjas utilizan bastante el DEB, ¿no? Que es un compuesto que hace que el pollo, ¿sí? En menos tiempo ya esté produciendo y alcance el tamaño que tiene un pollito de chacra, ¿no? Entonces es recomendable, ¿sí? Usar o consumir mayormente los pollitos de chacra. Entonces, es importante también las gallinas de chacra, es recomendable, ¿no? Por ejemplo, las gallinas lo excretan este DDEB formado en forma de gallinaza, o algunos le dicen la pollinaza, ¿no? La cual se vende como un alimento inclusive para cerdos y vacas,
¿sí? Su consumo aumenta considerablemente el riesgo de cáncer y predispone el crecimiento de tumores. Siguiente, por favor. Entonces, vayan tomando nota todo lo que estamos hablando porque son cosas muy importantes. La sacarina, lo que les estaba mencionando hace un ratito, ¿no? Es un sustituto químico granulado del azúcar. Esas gaseosas cero, gaseosas que no tienen azúcar, tienen sacarina, ¿no? Y esto ya se ha demostrado en un estudio hecho en los Estados Unidos, ¿no? El uso de este producto puede ser muy peligroso para la salud. Este producto contiene sacarina, lo cual ha sido determinado que causa cáncer también en animales que en pruebas de laboratorio que se han hecho. Específicamente ha provocado cáncer de vejiga, ratones, ratas y también otros roedores donde se ha practicado estos experimentos para el tema del uso de la sacarina, ¿no? Siguiente, por favor. El tema de los radicales libres. Aquí voy a tocar de repente muchas cosas que ustedes lo están usando, ¿no? Que ustedes lo usan o algunas personas de repente en el mercado lo venden y que inclusive ya Indecopi ya ha puesto cartas en el asunto sobre estos consumos, Omnilife, Herbalife, ¿no? No quiero mencionar más nombres porque voy a comenzar a irme. El uso de los radicales libres en exceso hace muchísimo daño, ¿no? Los radicales libres básicamente pueden acumular, se pueden acumular estrictamente en las células, ¿no? Dañando moléculas desde el ADN hasta la misma proteína, ¿no? Incluyendo, se ha visto también que estos radicales libres se van a las grasitas y las destruyen, ¿no? Una dieta, por ejemplo, como la radiación, contribuye también mucho en la formación de radicales libres. Cuando el cuerpo obtiene nutrientes por la dieta, utiliza oxígeno y esos nutrientes para crear energía. En este proceso de oxidación, la molécula de oxígeno conteniendo electrones impares se libera. Los radicales libres del oxígeno pueden causar daños al cuerpo si se producen en grandes cantidades. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que leer. Cuando ustedes compren un producto, lean la cantidad de radicales libres y ahora ya inclusive el mismo Indecopi sacó un comunicado que tenemos que colocar los radicales libres, incluyendo también alimentos trans, ¿no? Los alimentos transgénicos. ¿Qué es un alimento transgénico? Es un alimento que ha sido genéticamente modificado y que altera el color, olor, el sabor e inclusive la misma textura del producto, volviéndolo cancerígeno. Voy a mencionar un alimento que contiene mucho radical libre, ¿sí? Y que muchos lo consumen ahora en el medio, ¿no? Las famosas papitas light, ¿sí? Las papitas light, por ejemplo, cuando tú miras la envoltura, en la primera parte de la envoltura dice 0% colesterol y lo colocan en grande para que las personas que no saben caen como ovejitas y obviamente lo consumen, más no leemos la parte posterior donde dice información nutricional. En esa parte de información nutricional tienes que tener muchísimo cuidado al leer. Mira cuánto grasa trans tiene, mira cuánta grasa saturada tiene, ¿sí? Y es altísimo, más de 120 gramos de grasas saturadas y los radicales libres son muy elevados. ¿Eso qué significa? Si es 0% colesterol y tiene grasa saturada que proviene del origen animal, definitivamente a nosotros nos están mintiendo. Estas papas son sometidas a calores extremas, ¿no? Donde inclusive han sufrido también procesos de cambio de color, ¿sí? Ese colorcito amarillo que nosotros vemos ahí, no es porque utilizaron de repente la cúrcuma, ¿no? O utilizaron un aditivo más, sino son pinturas y colorantes artificiales que eso hace que el producto se vuelva mucho más dañino para nuestra salud. Así es que compañeros y compañeras que están viendo este mensaje, va para que nosotros tengamos más cuidado en usar un alimento. La siguiente, por favor. Los radicales libres y las grasas, ¿no? Una dieta que sea alta en grasas puede incrementar la actividad de estos radicales libres, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado al elevar la cantidad de grasas en la dieta. Yo les hago una pregunta. ¿La grasa del cerdo será
dañina o no es dañina para la salud? De hecho que sí, pero si tú la consumes solamente la carne, porque muchos hablan que no debo comer chancho porque el chancho es dañino para la salud. Quiero ahí hacer un pequeño paréntesis. La carne del chancho es la carne más pura que hay, que cualquier otra carne, a diferencia de la carne de res. Es una carne que no contiene grasa, pero si tú consumes obviamente la grasa, está llevando grasa viva a tu cuerpo y eso te va a causar daño. Es el único animal que trae separado la grasa de la carne. En cambio, la carne de res sí la trae todo mezclada y eso hace mucho más daño. Hay que tener bastante cuidado con eso. Lo que sí, hay que saber comprar la carne de res en lugares donde obviamente preste muchas garantías, porque también obviamente el chancho es el portador de muchas enfermedades desde el momento de la crianza, ¿no? Hay que tener cuidado por lo menos donde comprar en lugares que de garantía. Un ratito. La oxidación ocurre más rápidamente en la molécula de las grasas que en los carbohidratos o en las moléculas proteicas. La proteína es muy sensible. La proteína se rompe facilito. Sí, hay que tener bastante cuidado en eso cuando preparas muchas carnes a temperaturas muy altas. Cocinar grasas a altas temperaturas, particularmente en las frituras, en aceites, puede producir un elevado número de radicales libres y obviamente predisponer a temas de cáncer, ¿no? O enfermedades de cáncer. La siguiente, por favor. Dentro de la alimentación y el cáncer, ¿no? El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos estableció que un 35% de los tumores tenían su origen o estaban relacionados con factores alimentarios, ¿no? Entonces, este dato es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Que comer sano puede también limitar de tener alguna enfermedad cancerígena, ¿no? Las grasas en animales de experimentación se han encontrado que las dietas ricas en grasa tienen un efecto cancerígeno en células tumorales, ¿no? Se ha relacionado a las grasas con el cáncer de mama, ¿no? O también problemas de cáncer en el colon. Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, también se ha encontrado un efecto estimulador de cáncer de mama, inclusive de páncreas y de colon. Por ejemplo, si nosotros conocemos una grasa poliinsaturada, hay que saberla consumir. Quizás nosotros no la sabemos consumir y el efecto está en cómo consumir una grasa poliinsaturada. Conocen todos la palta, ¿no? El famoso aguacate, la palta. La palta contiene una grasa poliinsaturada muy alta. Pero muchas veces las personas consumen la palta entera porque es muy rica. Perfecto, una palta agradable la consumen toda entera. Un elevado consumo de grasa poliinsaturada puede traerte consecuencias. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿cuántos debería ser lo recomendado para consumir una grasa que no nos haga daño, en este caso de la palta? Solamente la cuarta parte de la palta, ¿no? O sea, tú a la palta la tendrías que dividir en 4 partes y solamente consumirla la cuarta parte. Si tienen una balanza, la cantidad de palta es 150 gramos como máximo, lo que nosotros podemos usar a diario, ¿sí? Entonces, hay que saberla usar, hay que tener bastante cuidado en el uso, ¿ya? Siguiente, por favor. Dentro del exceso calórico, energías e hidrato de carbono, ¿no? El efecto es menor en las grasas y además es indirecto. Se ha establecido una relación positiva entre el peso corporal y cáncer. Dietas hipercalóricas se relacionan mucho con cáncer de mama, colon, recto, útero y riñón. En el cafecito, y acá San Martín pues es cafetera. San Martín ya está catalogado, creo que dentro de las regiones donde se produce un alto contenido de café. Y el café que produce nuestra región es un café agradable al paladar, ¿no? Y no hay casa donde no se consuma café. A pesar de haberse demostrado, y esto hay estudios, que un consumo excesivo de café aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, ¿sí? Y no solamente eso, hay estudios también donde se habla que el café disminuye la producción de vitamina C y disminuye la producción de vitamina D. ¿Qué significa eso? Que al no haber vitamina C, ¿sí? Al no haber vitamina D, absorción del hierro no habría, y tampoco habría absorción del calcio, porque la vitamina D
es un buen absorbente de calcio. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que podríamos tener aquí en San Martín? Lo dice, es la anemia. Miren ustedes solamente en niños menores de 36 meses. San Martín ocupa casi el 40 y tantos por ciento, si más no me recuerdo, creo que era el 43% hasta el año 2020, que fue el último dato de ENDES, ¿sí? Donde el 40% de niños menores de 36 meses aquí en San Martín ocupaba uno de los primeros lugares en anemia. Siquiera ahí ocupamos el primer lugar. Hay que tener bastante cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de café. Mamás que están gestando. Yo he tenido la oportunidad en mis 18 años viviendo aquí en San Martín de visitar algunos lugares donde, bueno, comunidades donde la mujer gestante, o perdón, lactante, consumía bastante café para aumentar, decían ellos, en su ignorancia, la producción de leche, ¿no? Si bien es cierto, la cantidad de leche aumentaba, pero la calidad de la leche disminuía. Niños con problemas de anemia era muy común. Sí, hay que tener bastante cuidado. No se ha demostrado todavía que el café sea un factor cancerígeno. Todavía está en estudios, eso todavía no se ha demostrado, pero sí hay un estudio que aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, incluyendo la anemia y problemas en los huesos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, pero hay un dato que le quiero proporcionar a usted, que la misma Organización Mundial de la Salud lo menciona al café, por ejemplo, menciona al Perú, y nosotros estamos ahí inmersos como región, ¿sí? Que podemos usar el café siquiera 1 o 2 veces durante la semana, como un tema de antioxidante, ¿no? Por un tema de antioxidante, nada más, siquiera 1 o 2 veces durante la semana. Tenemos siquiera la ayuda, podemos usarlo, sí, pero con cierta moderación, ¿ok? La siguiente, por favor. El tema del alcohol. Algunos estudios sugieren, ¿no?, el papel del alcohol como un factor de riesgo de tumores de boca, laringe y esófago, ¿no? Parece que el alcohol tiene importantes efectos negativos sobre el tejido con los que tiene contacto, ¿no? No directamente, sino a través de su metabolito o los acetilaldehídos, ¿no? Además, parece que el alcohol puede actuar como un vehículo de otros también cancerígenos, ¿no? También se le relaciona, ¿no?, con una disminución de una respuesta inmune. Entonces, el alcohol, obviamente, no es bueno que lo podamos consumir. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y es bueno entonces utilizar, por ejemplo, un vino? ¿No? El vinito después de cada comida es bueno, pero solamente una copa o puede ser máximo 2. Si te tomas una botella, pues eso ya no es bueno. Entonces eso bastante daño, ¿no? La siguiente, por favor. En tema de conservantes alimentarios, ¿no? Hace ratito mencioné, por ejemplo, en uno de los de la exposición, lo puse como ejemplo a la famosa papita slide, ¿no? Los famosos conservantes alimentarios. Hay que tener bastante cuidado y hay que leer. Hay que leer mucho la información. Algunos conservantes alimentarios en los que se ha demostrado claramente su efecto cancerígeno que hay ahí, ¿no? Es un alimento trans. Acuérdense de alimentos transgénicos, ¿no? Genéticamente modificados. Los nitratos, los nitritos, la nitrosamina, ¿no? Se llaman nitrosaminas a una llamada de atención a la causa de actividad como potentes cancerígenos, las nitrosaminas, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso también más adelante, ¿no? Los ahumados, hay un efecto tóxico, proviene de los hidrocarburos, ¿no?, los policíclicos que se producen pues en un proceso, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con carnes ahumadas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las relaciones entre el cáncer y la inmunidad? La dieta grasa, dieta bajas en grasa animal, de carnes rojas, hay una buena protección frente al cáncer, ¿no? Ricas en grasas saturadas, aumenta el riesgo de padecer cáncer. Hay que tener bastante cuidado cuando ustedes escuchan la palabra saturada. Saturada proviene del origen animal, ¿no? Insaturada, ¿no?, del origen vegetal. ¿Ok? ¿Sí? El tipo y la cantidad de grasa parece estar relacionado, ¿no?, con las apariciones de tumores, ¿no? Los tumores más estudiados y relacionados con el consumo de grasa son el cáncer de mama, de colon, recto y de próstata. ¿Ya? La siguiente, por favor. En el tema de cáncer de mamas, dietas ricas en ácidos grasos del tipo 6,
¿no? Se asocia a un aumento de riesgo de padecer cáncer de mamas, ¿no? Y las dietas ricas en omega 3, el famoso aceite de olivo, aceite de pescado, ¿no? Parecen reducir dicho riesgo. Entonces son estudios que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Los omegas, utilizarlos también de una manera adecuada, ¿no? Estudios muy preliminares, ¿no? Mucha controversia con la literatura, datos inconsistentes y algunos contradictorios, ¿no? Siempre se hablan de que el uso de omegas es bueno, también, pero hay que saberlo usar. Ojo, que todo tipo de producto natural, sea natural, ¿sí? Que ustedes utilicen, que contenga omegas, que contenga de repente magnesio, zinc, no sé, colágeno, en las dietas tiene que tener un control por un profesional conocedor del tema. ¿Ok? La siguiente, por favor. En tema de frutas y verduras, ¿no? Se indica que consumir frutas, en este caso frescas, a diario, ¿no? Protege el tema de cáncer, ¿no? Aquí parece que se juega un papel fundamental con el famoso ácido fólico. Pero hay que tener en cuenta también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las verduras que se consumen frescas. Antiguamente, hace más o menos 10 años atrás o más, se utilizaba siempre en los terrenos de cultivo poca sustancia química. Por ejemplo, casi muy poco fungicida, más herbicida. Se utilizaba la urea, ¿no? Como de repente, un ayudante para mejorar el tema de la tierra. Se utilizaba mucho eso en los terrenos de cultivo. Ahora no. Ahora se utilizan mucho los fungicidas, herbicidas, venenos, abono foliar, que entre comillas el agricultor lo utiliza para cuidar un poco su cultivo, ¿no? Lo utiliza para cuidar su cultivo y obviamente obtener un producto, entre comillas también, de mejor calidad. Pero si nosotros esa verdura lo llevamos a nuestro consumo diario, a nuestra mesa del hogar, estamos llevando también esos fungicidas, herbicidas que de alguna manera pueden predisponer a padecer de un problema de cáncer. Miren que tan importante. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué hago? ¿Las hiervo? No, miren, existen verduras que solamente al ser sometidas a agua tibia pueden desprenderse en un 20 en 30% de elementos fosforados. O sea, voy a comenzar a perder, yo prefiero perder algún nutriente por ahí, ¿no? Que me esté haciendo daño o que me va a hacer daño más fuerte, a ir matándola de a poco, sacrificando de repente algún nutriente bueno que podría estar ahí, sacrificándolo, ¿no? Pero yo prefiero sacrificar un nutriente a consumir en vivo, ¿no? Los elementos fosforados, que eso puede causar un daño que puede ser en alguna manera irreversible, ¿no? Los antioxidantes, ¿no? El ascorbato, el tocoferol, la famosa vitamina E, los carotenoides, los flavonoides, ¿no? Inhiben la lesión oxidativa endógena del ADN, ¿no? Que es el que se desarrolla básicamente o que desarrolla el cáncer. La vitamina C inhibe la formación de nitrosamina, por lo que se cree que ejerce un efecto protector en el cáncer de esófago y estómago. Entonces, a consumir frutas. Usted se preguntará, ¿y las frutas en qué momento lo debo de usar? Antes de la comida, después de la comida, fuera de las comidas. Miren, la fruta se puede absorber en cualquier momento, pero hay una cosa importante. Si tú lo consumes después de la comida, vas a ayudar a que lo que tú comiste se pueda absorber. En el caso, por ejemplo, del hierro. No existe hasta ahora una comida que no tenga una proteína, que puede ser un huevo, que puede ser, no sé, una carne, que puede ser un pescado, un pollito, una gallina, que siempre va acompañado de la comida. Entonces, ese tipo de alimentos con la vitamina C va a hacer que el hierro presente ahí se pueda absorber mucho mejor y evitar enfermedades como la anemia. Entonces, es importante, yo recomiendo, terminada la comida, comerse una fruta. En la media mañana y la media tarde debería ser fruta, verdura y yogur, que es importantísimo que lo deberíamos de tener un poco para proteger nuestro sistema inmunológico también. La siguiente, por favor. Las proteínas, ¿no? Muchos estudios presentan fuertes correlaciones en relación a un papel cancerígeno. Que juega las proteínas en el ser humano, pero resulta difícil definir la acción independiente de estas. Lo que sí se piensa es que la frecuencia del cáncer de colon asociado al mayor consumo de proteína podría estar relacionado con la formación de amoníaco, ¿no? En el intestino grueso por la fermentación de los aminoácidos presentes en él. Acuérdense que la proteína hay que tener bastante cuidado en su uso. Sí, muchos se preguntarán, ¿y cuál es el consumo diario de proteína
que pueda tener una persona, ¿no? El consumo diario de proteína. Miren, las proteínas ramificadas, las proteínas de alto valor biológico que nosotros podemos consumir a diario, es de acuerdo al peso, tiene que ver mucho con el peso, ¿sí? La cantidad de proteínas es de 0,8 gramos hasta 1 gramito de proteína por kilo de peso corporal. Así de fácil. Y eso distribuido en un día, ¿sí? Vuelvo a repetir, de 0,8 hasta 1 gramito de proteína por su kilo de peso, ¿sí? Y eso distribuido en un día. ¿Ok? Estamos hablando, ojo, en personas sanas. Personas con problemas de desnutrición, ¿qué podría hacer yo? Elevar mi consumo de proteína. ¿Hasta cuánto podría elevar de repente la proteína en una persona que tiene problemas de desnutrición? O de repente quiere formar músculo, o de repente se quemó y quiere formar células y ayudar al crecimiento de tejido. Desde 1,2 hasta 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal. Y en quemados extremos puede utilizar hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso. Pero acordémonos en el tema de la formación proteica, todo nace de la unión de sustancias nitrogenadas. ¿Qué significa eso? Que si yo encuentro una proteína voy a encontrar nitrógeno. Y ese nitrógeno nosotros la tenemos acumuladas en la parte renal. Entonces, si yo incremento, porque ya me escucharon decir que la proteína es buena porque me va a proteger, entonces yo voy a consumir proteínas por montones porque la proteína es buena, acuérdense mucho de esto, que la proteína cargada en nitrógeno puede acumularse en la parte renal y causarles problemas en los riñoncitos, problema renal o algún problema de infecciones urinarias. Hay que tener mucho cuidado en eso, sí, y a la proteína hay que tenerle un respeto único. Personas que van a gimnasios, personas que les gusta formar músculo, ¿sí? No se sometan mucho a lo que el personal trainer le puede indicar a ustedes en el consumo proteico, porque ellos no son personal de salud. Ustedes, si van a un gimnasio, que tengan la recomendación de un profesional, ya sea médico, sea nutricionista, que tenga ahí para que maneje el tema alimentario, ¿sí? Y pueda de repente indicar el tema de la proteína que podrían ustedes consumir, que obviamente no les perjudique en ningún momento a la salud de ustedes, ¿no? La siguiente, por favor. Las famosas nitrosaminas que hace ratito lo mencionamos, ¿no? Vienen de los nitritos, ¿no? Que se encuentran que se utiliza mucho para la conservación del tema de las carnes, los tocinos, los embutidos, el jamón. Por sí solos no son dañinos, aunque al combinarse con las aminas que existen en el estómago, producen nitrosaminas. Las nitrosaminas son los agentes cancerígenos más potentes, que ya son solubles al agua y se asimilan y se distribuyen en todos los tejidos corporales. Entonces, yo, por ejemplo, he visto lugares donde vamos a comer carnes, ¿no? Y siempre el chef te pregunta en la cocción que debe tener la carne, ¿no? Te dice término medio, 3/4, bien cocido, ¿no? Yo de preferencia le pido siempre en un término de 3/4 en adelante. Porque cuando no es casi cocido y es casi crudo, estamos llevando a nuestro cuerpo nitrosaminas. Hay que tener bastante cuidado en eso, ¿sí? Ahora, tampoco cocerlas a extremas calor que pueda recibir esa carnecita podemos dañar también. Entonces, todo tiene un porqué y hay que saberlo utilizar. La siguiente, por favor. El tema del alcohol. El alcohol es un factor de riesgo, ¿no? Para varios tipos de cáncer, en especial los tejidos que entran en contacto directo con la sustancia, tanto boca, laringe, esófago, etcétera, ¿no? También con otros, como el caso del hígado, colon y recto, ¿no? Los mecanismos para explicar estos efectos cancerígenos, formación de ADN complejos, generación de radicales libres, inhibición de las enzimas de reparación de ADN, ¿no? Para el metabolismo del alcohol y los acetilaldehídos, ¿no? Entonces, tomarse una copita de vino no está mal, pero tomarse una botella no va a hacer muchísimo daño.
¿Ok? La siguiente, por favor. Ahí tenemos algunos ejemplos de cánceres, para que ustedes sepan, cáncer de esófago, en la boca, en el estómago, en la laringe, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan ver los tipos de cáncer, ¿no? Por consumo de alcohol. Siguiente, por favor. En un estudio reciente, ¿no? El cáncer de mamas y la mortalidad estuvieron fuertemente relacionados con el consumo de cerveza. De 2 a más bebidas alcohólicas por día. El ácido fólico puede atenuar el riesgo de contraer este cáncer después de la menopausia, relacionado con antecedentes familiares, pero solo si se evita o disminuye el uso del alcohol. ¿Sí? Entonces, mire qué tan importante es saber de que el alcohol también te puede conllevar a tener problemas de cáncer de mamas, en el caso de la mujer, ¿no? Y qué tan importante es saber que el ácido fólico puede atenuar el riesgo de cáncer de mamas, ¿ok? Es muy, muy importante eso. Siguiente, por favor. El tema de la sal puede actuar como irritante, ¿no? Provocando una degradación del revestimiento de la mucosa del estómago, ¿no? Que determina la exposición de células epiteliales a los cancerígenos existentes, ¿no? Acuérdense que el riñón, y hablando nuevamente del riñón, ¿cierto? El riñón está hecho por sodio, su formación, ¿eh? Hablando de formación, sodio, cloro, nitrógeno, ¿no? Potasio. Entonces, la formación de sal como compuesto químico es cloruro de sodio. Entonces, si el riñón ya comienza a acumular sodio, comienza a acumular cloro, y yo le aplico más de lo que ya tiene, estoy ayudando a que mi riñón sufra una alteración. Y eso puede a la larga dañar, ¿sí? Algunas células, ¿sí? Y obviamente alterar o acelerar el proceso de cáncer también a nivel renal. Hay que tener bastante cuidado porque la sal, sí, puede actuar como un irritante. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y hay algo que antes que me olvide, nosotros entre la primera porción del intestino y la segunda porción del intestino delgado, entre el yeyuno y el ilio, hay una fase importante que se da en la alimentación, que es la absorción alimentaria. Y en esa absorción alimentaria, en ese pedazo, entre la primera y segunda porción del intestino delgado, hay una mucosa. Esa mucosa se va perdiendo. También por el consumo excesivo, inclusive, de sal. Y en esa mucosa, acordémonos que hay unos pelitos, ¿no? Los famosos vellitos absorbentes, que es justamente por donde pasa el alimento, y se da la fase de absorción alimentaria. Entonces, cuán importante es el tema alimentario y conocer un poquito sobre esto, ¿no? Cáncer y microondas, aquí también con palo algunos, ¿no? Algunos que utilizan mucho el microondas para calentar, inclusive cometen el gravísimo error de colocar plásticos para calentar comida, ¿no? Acuérdense que eso es cancerígeno 100%, ¿no? Estudios realizados en un hospital de Castres de la Universidad de Hopkins, casi no pronuncio muy bien en inglés, indican el peligro de calentar alimentos en el horno de microondas utilizando envases de plástico, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se utiliza, inclusive la ruptura proteica y la aceleración de productos cancerígenos en ese alimento que tú has puesto en el microondas es recontra y puede acelerar o ayudar a formar células cancerosas en pacientes sanos. Entonces no es bueno calentar ni preparar comidas en microondas. Es preferible una vajilla de cerámica o pirex, cristal o vidrio, ¿no? Pero calentar comidas dentro de un microondas estás poniendo muchísimo en riesgo, ¿no? En este caso, tu salud, la salud a quien tú le vas a dar, y obviamente, pues, la calidad alimentaria disminuye, ¿no? La siguiente, por favor. Papel de los alimentos, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumplen los alimentos? Los alimentos pueden ser mayor o menor riesgo de cáncer. Puede ayudarte como también puede disminuir. Es difícil distinguir la importancia de los distintos componentes de la dieta. Es frecuente encontrar resultados contradictorios. El riesgo puede ser menor en poblaciones con mayor consumo de fruta y hortalizas. Miren, que tú consumas frutas en media mañana, frutas en media tarde o después de cada comida,
es importante y eso te va a ayudar a que tú no padezcas de enfermedades de cáncer. Siguiente, por favor. Algunos principales no nutrientes, ¿ya? Para los que se han detectado efecto biológico beneficioso como antioxidantes y o anticancerígenos. Algunos componentes, ¿no? La catinina, la quercetina, el resveratrol, ¿no? Entonces, incluyendo el licopeno, que eso lo encontramos obviamente en el tomate en gran cantidad, ¿no? Como fuente dietética es importantísimo, ¿no? La uva, el aguacate, la cebolla, los té verdes, el cacao, las frutas, las coles, ¿no? Pero siempre hay que tener bastante cuidado en su consumo. Acuérdense de las verduras cocidas, pasadas por o agüita caliente o al vapor, serían más recomendables. Siguiente, por favor. Algunos agentes fitoquímicos protectores y alimentos que lo contienen, ¿no? En los agentes, por ejemplo, tenemos a los carotenoides, ahí tenemos la col, la zanahoria, los tomates, ¿no? La fitosterina, el trigo, la cebada, la soya, ¿no? La saponina, trigo, cebada, ajo, cebolla. Entonces, estas cositas que son prácticamente importantes, sabemos que las frutas y las verduras, más de las verduritas, lo encontramos en mayor cantidad de agentes fitoquímicos protectores, ¿no? De este tema de cáncer, ¿no? O enfermedades cancerígenas. La siguiente, por favor. Algunas pautas dietéticas que podría prevenir el cáncer, ¿no? La dieta debe contener suficientes alimentos vegetales, frutas, hortalizas, etcétera, ¿no? Al menos un 50% de la energía deben proporcionar los cereales y los tubérculos. El aporte de energía proviene de los azúcares y debe ser en menos del 10%, siempre de su consumo energético o requerimiento energético basal. Consumir preferentemente pescado o aves, reducir la frecuencia de consumo en relación a carnes, menos de 80 gramos al día de carnes es recomendable, menos de 80 gramos al día. Limitar el consumo de alimentos sazonados o ahumados, ¿sí? La ingesta, por ejemplo, de las grasas debe ser menor al 30% de la energía, ¿no? Con un predominio de grasas insaturadas en cuanto a ingesta al 35%. ¿No? Utilizar siempre el aceite de oliva como grasas insaturadas sería muy bueno, ¿no? La siguiente, por favor. Tomar con regularidad productos lácteos moderados en grasas e incluir también el yogur, ¿no? Por ejemplo, si es un producto lácteo, yo siempre recomiendo que no tengan lactosa, ¿no? Sin lactosa sería para evitar un poquito el sobrepeso, la obesidad. Evitar la deficiencia en micronutrientes, ¿no? Prestando en especial atención el aporte de antioxidantes. En este caso, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos, ¿no? El consumo de sal en total debería ser inferior a 5 gramos. Menos de 5 gramos es lo recomendable. Al día. Pero a veces cuando nosotros consumimos una paltita, le echamos sal, ¿no? Acá se consume bastante el aguaje con sal, teperiba con sal. He visto que mucho la sal aumenta en el consumo de la dieta. Hay que tener mucho cuidado en eso. Los alimentos perecederos, ¿no? Pueden consumir al día o almacenarse refrigerados o también congelados. No cocinar a temperatura muy alta, ¿no? Y preparar los alimentos hervidos o cocidos a vapor en lugar de fritos, ¿no? O asados, ¿no? En caso de tomar alcohol, no se debe exceder los 2 vasos de vino al día. Como dije, puede ser después del almuerzo, después de la cena, no una botella, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos factores dietéticos, ¿sí? Que pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Por ejemplo, la localización neoplásica del tema del pulmón, ¿no? El incremento de riesgo, el que puede ayudar es el alcohol y el uso de carnes. El posible efecto protector, frutas y verduras, ¿no? En el tema de mamas, el probable incremento de riesgo es el alcohol, las carnes rojas, carnes fritas, ¿no? Y un probable efecto protector tenemos a los vegetales, ¿no? Y un posible efecto protector de las frutas, ¿no? Y hay que consumir más frutas y verduras también, ¿no? Entonces, es importante este cuadrito porque me va a ayudar un poco a diferenciar
¿qué debo de consumir más, qué menos, para poderme ayudar? Por ejemplo, en el tema de la próstata, ¿no? Sí, el probable efecto protector es la vitamina E. ¿Y sabe dónde encontramos vitamina E? Por ejemplo, en el aguaje, ¿no? Podemos usar bastante aguaje acá, ¿no? Y la zona lo amerita, y nosotros tenemos acá bastante aguaje que lo podemos usar. Y entonces es importante, entonces, elevar el consumo de aguaje para poder, obviamente, mejorar el tema, en este caso, de la salud de las personas. Y más, por ejemplo, los que trabajan en oficina, los que están mucho tiempo sentados, los que no consumen mucha agua, ¿no? Acuérdense que el consumo de agua también es importante, ¿no? Tomar 2 litros como mínimo. Si quieren medirlos en vasos, 8 vasos como mínimo hasta 10 que pueden tomar para poderse sentir bien. ¿Ok? Entonces, es importante también saber de que un consumo adecuado en horarios establecidos es muy recomendable. ¿Cuántas comidas al día se debe consumir? 5 comiditas. Hablamos de desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Y cada uno en horarios establecidos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Por ejemplo, acá también, ¿no? Tenemos un estilo de vida para poder ayudar también a padecer problemas de cáncer más focalizados, tema de pulmón, e incrementa el riesgo del tabaco, ¿no? Y disminuye el riesgo la actividad física. ¿Cuánto al día debemos hacer? Media hora como mínimo. Mínimo media hora. ¿Sí? Ojo que siempre deberían de tener el control de un profesional que los esté guiando en el tema de la salud. ¿Ok? Por ejemplo, en el tema de los ovarios, ¿sí? ¿Quién es el que disminuye el tema de riesgo o el uso prolongado de anticonceptivos, ¿no? ¿Sí? Que podría ser de forma oral. Entonces, ahí tienen ustedes, por ejemplo, un cuadrito importante que ustedes lo pueden visualizar y a ver, y en su gran mayoría, quien disminuye el riesgo de padecer cáncer es la actividad física. La siguiente, por favor. Algunas pautas para prevenir el cáncer, ¿no? Consuma al menos 5 porciones de frutas y verduras a diario, así como productos de granos, como cereales, panes, pastas, leguminosas, y varias veces al día. Frutas y verduras es recomendable que lo puedan usar. Ojo que siempre es bueno utilizar las frutas en su medio natural. Una fruta picada, una fruta que ya ha sido sometida a un proceso de quitar la cutícula o la cáscara, como nosotros le llamamos, de la fruta, en media hora ha perdido en casi la totalidad de su valor nutricional. Entonces, ustedes se estarán preguntando, entonces un tutti frutti, una ensalada de frutas, ¿será recomendable? Si lo preparas del momento, sí. Si lo vas a traer al trabajo cortado, picado, yo te recomiendo utilizar siempre un buen protector de la fruta para evitar que se oxide con mayor rapidez, es el yogur. Utilizando yogur en la fruta, tú puedes traerlo a tu trabajo y poderlo consumir a las 10 de la mañana, que es tu media mañana, y sin ningún tipo de problemas, ¿no? La siguiente, por favor. Limitar el consumo de grasas de origen animal, ¿sí? Disminuir el consumo de sal, mantener con una regular actividad física, lograr un peso saludable y limitar el consumo de alcohol, ¿ok? Siguiente, por favor. Y bueno, y muchas gracias por todo. Espero de que haya sido del agrado de cada uno de ustedes este tema tan importante que es el tema del cáncer. Entonces es importante que ustedes puedan, ojalá, haber tomado nota en todo esto y de aquí en adelante cuidarse un poco más para obviamente no tener ni padecer ninguna enfermedad que obviamente pueda dañar su salud, como es el cáncer, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Farro. Excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas al interno, inclusive. Bueno, acá hay una que dice, buenas tardes, pueden ir haciendo las consultas. Bien, le pregunto, si no se cocina a temperatura muy alta, por ejemplo, el chicharrón, ¿no? Y hay que sancocharla en todo caso,
¿cómo sería la recomendación para consumirla y protegernos en todo caso si es que tendríamos que pensar en alguna enfermedad relacionada al cáncer? Perfecto. Mira, muy buena tu pregunta. Es importante primero conocer dónde lo voy a preparar. Por ejemplo, si es una sartén, sí, si es una sartén, yo siempre recomiendo, si es un pollito, quitarle la grasa. En primer lugar, porque acuérdense que la grasa sometidas a temperaturas altas, la concentración de nitrosamina va a ser mucho mayor. Entonces yo quito el pellejito, quito la carne y lo pongo a dorar. Ahora, la temperatura que tú deberías de tener máximo para obtener digamos, una carne que esté ya preparada, cocida, máximo es a 60 grados centígrados. Si tú lo pones a 100 grados centígrados, lo vas a quemar. Totalmente vas a tener una textura quemada, por dentro va a estar obviamente crudo y eso puede de alguna manera incrementar también la cantidad de nitrosaminas. Ahora, en el uso de parrillas, ahora se habla bastante del carbón de coco orgánico, ¿no? Que podría ser una opción más para poder utilizar de repente una carne. Pero acuérdense que el calor, solamente el someterlo al calor, a la grasa, puedes incrementar la cantidad de nitrosaminas dentro de tu cuerpo y obviamente ocasionarnos daño. Siempre la temperatura entre el calor y la carne no debe estar cerca, porque lo vas a quemar. La temperatura puede estar entre 60, máximo 70 grados centígrados para obtener la cocción total de la carne. De esa manera estamos obteniendo, digamos, una carne sana. Ahora, en el tema de las carnes de res, cuando tú la utilizas a una temperatura mayor a 3/4 de carne que se haya cocido, y estás consumiendo una carne mucho más sana que consumiendo al medio, porque estás llevando la mitad de cocido y la mitad de casi de cruda, y donde la cantidad de nitrosaminas también es altísima. Bien, tuviéramos otra pregunta. Acá tengo otra pregunta. A ver. ¿Qué alimentos causan cáncer de estómago por medio del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori la tenemos todos, ¿cierto? O sea, ya la tenemos, simplemente lo único que hay que tener en cuenta es el uso, uno, de comidas, digamos, vamos a ponerlo así en este sentido. Cuando tú aumentas tu cantidad de verduras crudas, puedes elevar también tu cantidad de Helicobacter pylori en el cuerpo. Acuérdate que nosotros el Helicobacter la tenemos, solamente necesitamos a veces el estímulo. El uso de leches crudas también es otro tema. Muchos utilizan acá la leche de la vaca a la boca. Tampoco es bueno porque la leche de la vaca no se ha hecho para que el humano lo use, sino para que lo use, en este caso, el ternero o la vaquita, ¿no? La cantidad de nutrientes que tiene es tan elevado que obviamente el humano que lo consuma va a tener cierto riesgo porque es tan grande la cantidad de nutrientes que tiene para una ternerita que es muy distinto a lo de un humano. Me refiero en el tema del peso. Una ternerita pues nace con 300 kilos, un humano nace con 3 kilos. Hay mucha diferencia en el tema del nutriente. Entonces, el consumo de leches crudas, el consumo de alimentos semicrudos, el uso de contaminantes, el uso de comidas chatarras, por ejemplo, utilizar las papitas light, chisitos, chupetines, caramelos, chocolates, ¿no? Podría de alguna manera también alterar el proceso de Helicobacter. Otra cosa que es la higiene importante, ¿no? Que nosotros deberíamos tener en todos los alimentos. Bien. En relación al consumo de las frutas, en la parte de la exposición hace mención que es recomendable en todo caso comer las frutas después de los alimentos. Sí. Siempre se ha escuchado que de preferencia se debería consumir las frutas, ¿no? De 30 minutos antes de los alimentos.
en todo caso, ¿cuál sería la explicación en cuanto a esta Ya, controversia? muy buena tu pregunta. Mira, las frutas, acuérdense que contienen nutrientes, básicamente la vitamina C. La vitamina C es muy buen absorbente y absorbente básicamente del hierro. Cuando yo consumo un alimento y después de consumo una fruta, yo voy a hacer que la vitamina C ayude a la absorción del alimento que yo consumí. Ahora, si media hora lo haces, no está mal, no está mal, se acerca bastante a la media mañana que es entre 9 y 10 de la mañana, o puede pasarse 10 y media de la mañana, coge lo que tú consumiste también ahí. O sea, la vitamina C actúa básicamente como un absorbente. Entonces, consumirla después no hace daño. Si tú la consumes sola a la fruta antes de la comidita, va a absorber lo que tú consumiste en la media mañana. O sea, al final, la fruta va a llegar siempre a absorber los nutrientes, básicamente el hierro, que es lo primerito que absorbe. Y hay que tener en cuenta también que las frutas de color naranja elevan el consumo de vitamina D y también consumo de vitamina E, que es importante como tocoferol para evitar problemas, en este caso, de menopausia, problemas de alteraciones hormonales, que es muy bueno que lo puedan consumir. Sí, entonces, una fruta de color naranja es mucho más recomendable que lo puedan consumir. Yo recomiendo siempre la papaya, el melón, que es bueno que lo puedan hacer, ¿no? En este caso, la naranja, la mandarina, ¿no? El consumo de vitamina E, D, que es interesante, y C, entonces lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bien, ¿cuál sería su recomendación para el uso de las lechugas? Entonces, ¿cómo tendríamos que utilizarla? Es Sí. una verdura muy Muy frágil, sensible, muy sensible, ¿no? y se pierde con el calor rápidamente y se puede marchitar. Yo les recomiendo siempre que usen el agua caliente, el agua hervida, agua tibia, para preparar la verdurita. Si tú a la lechuga lo pones en este caso a hervir, lo que va a hacer es que la lechuga se marchite. Y obviamente el nutriente se va a comenzar a perder mucho más rápido de ahí. Yo recomiendo que lo laven solamente con agua tibia, para si quieren un 20% de prender los elementos fosforados, que hay que tener bastante cuidado en eso, ¿sí? Y obviamente voy a sacrificar por ahí algunos nutrientes que se me vayan, sí, pero estoy eliminando lo que me va a hacer mucho más daño. No sé si el año pasado creo que salió un comunicado lo que no deben usar la cáscara de la piña Sí. porque la cáscara de la piña causa problemas de cáncer, inclusive, ¿no? El mismo Colegio de Nutricionistas sacó un comunicado desmintiendo esa información, porque nunca la cáscara de la piña la utilizamos cruda, siempre la ponemos a cocer, en este caso a hervir, ¿no? Hierve y el agüita es lo que nosotros tomamos de ahí. Una vez que ya hirvió a más de 100 grados centígrados, en la totalidad de los elementos fosforados han desaparecido. Y por lo tanto, sin miedo a nada, lo podríamos consumir como un diurético para limpiar las vías urinarias, que es muy bueno. Y eso lo desmintió el mismo Colegio de Nutricionistas. Así es que aquellas personas que estuvieron pensando que la cáscara de la piña hace daño, no hace daño. Entonces la lechuguita yo la puedo lavar con agua tibia y eso puede ayudar. Otra cosa que también me acordé con esto de la lechuga que me has dicho, mucha gente utiliza en casa la lejía, ¿no? Para limpiar la verdurita, ¿no? Ya la lejía ya no es utilizada para limpiar ningún tipo de verdura. Uno, ¿por qué? Porque los hipocloritos que tiene una lejía con el hipoclorito que tiene la otra no son las mismas. Entonces, por lo tanto, entre marca a marca, siempre hay que tener bastante cuidado en la cantidad de hipoclorito que debería tener. Por lo tanto, ahora se sacó eso y ahora solamente es lavarla bien con agua tibia. En algunas se debe sancochar, en el caso de brócoli, coliflor, beterraga, zanahoria, que sí hay que sancocharla sí o sí para obtener un buen producto, la podamos hacer. El resto, yo recomiendo agua tibia nada más, ¿no? Nada más. Bien, las sustancias que se utilizan para el desarrollo y crecimiento de los peces en las piscigranjas también pueden producir cáncer, así como las que se usan en la crianza de pollos. Claro que sí, claro que sí. Dependiendo qué es lo que utilicen para, obviamente, hacer que ese pececito pues crezca en menos tiempo. Hay que tener bastante cuidado en eso.
Ya creo que ya se están haciendo estudios también para que se visite esas piscigranjas y saber qué cosas están utilizando como aditivos, como alimentos, entre comillas, que puede hacer que este pececito en menos tiempo gane pues un tamaño considerable, ¿no? Y eso va a llegar a nuestra mesa del hogar y obviamente ocasionar muchísimo daño. Esa pregunta, por ejemplo, que es muy buena, sería saber si realmente los aditivos o los alimentos que ellos utilizan no contengan ningún tipo de preservantes o no sé, o algún tipo de hormona que haga pues que en este caso el pescadito pues tenga un peso considerable en menos tiempo, ¿no? Bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta por ahí. ¿No? ¿No, Julio? Bien, entonces agradecemos, licenciado Luis Enrique Farro Gamboa, por esta excelente ponencia, agradeciéndoles desde ya también, desde la Oficina de Capacitación y Telesalud, a Informática y Comunicación de nuestro hospital, que hace posible. Ya quizás probablemente en la tarde vamos a encontrar este video ya colgado en nuestro canal de YouTube. Bien. Licenciado, un último mensaje para terminar sobre la alimentación sana, en todo caso, en nuestra región San Martín, y por qué no decir a nivel nacional y mundial. Sí, muchas gracias. Mira, es importante, entonces, yo quiero mantenerme saludable, sin ningún tipo de enfermedad. Lo recomendable es lo siguiente, básico, 5 comidas al día, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Es importante los horarios. El horario del desayuno no debe pasar de 8 de la mañana. ¿Sí? No es bueno consumir alimentos después de las 8 en caso del desayuno, no es recomendable. En el caso de la media mañana, 10 a 11 de la mañana máximo, debería ser la media mañana. La media tarde máximo 2 de la tarde. Máximo 2 de la tarde. La media tarde a partir de las 4 hasta las 5 de la tarde y la cena máximo 8 de la noche. Tratar siempre de que se consuman alimentos ideales. La media mañana y la media tarde, tratar de que sean frutas, verduras, yogur. Aumenten el consumo de frutas, aumentemos el consumo de verduras, aumentemos el consumo de yogur también en la dieta. El consumo de productos lácteos, por ejemplo, que no tengan lactosa, sería ideal. Tratar de tomar agua, 8 vasos como mínimo al día, realizar como mínimo media hora de actividad física. Es ideal que el cuerpo esté sano para que la mente también esté sana. Yo de verdad agradezco mucho al área de capacitación que siempre obviamente está pendiente del tema de la salud y mediante este mecanismo de teleconsulta, telesalud, sí, lo que hacemos es justamente orientar a la comunidad, orientar y aprender también de ellos, ¿no? Estos temas son importantes y de vital importancia en la salud, valga la redundancia, porque la idea es que no caigamos, ¿no? En enfermedades que lo podemos de repente cuidar. Sí, tomar agua, comer sano, actividades físicas, es lo recomendable. Bien. Muchísimas gracias, licenciado, nuevamente felicitarle y agradecerle su participación en nuestra semana de actividades académicas en nuestro hospital. Bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes.